Buenos días, amigas de la página de Educación Bíblica y oyentes de esta página de Educación Bíblica Mujer. En este día jueves 20 de mayo vamos a compartir un pequeño devocional basado en el Salmos número 5 y solamente vamos a leer 3 versículos, ¿no? Que vamos a considerar. Comenzamos así, dice así: Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, ¿no? Y el salmista acá en estos 3 versículos comienza diciendo: escucha, oh Jehová, mi oración, ¿no? Y es como que está tratando de lograr esa atención de parte de Dios hacia su persona, ¿no? Está tratando de que Dios lo escuche y tiene un deseo ferviente en su corazón de orar, de hablar con Dios. Seguramente en este salmo el título dice plegaria pidiendo protección, ¿no? Al músico principal sobre Nehilot. Y el músico principal sería el director de los salmistas, ¿no? Y sobre Nehilot, o sea, flautas. La idea es que este salmo se lo cantaba con flautas, con un sonido apacible, ¿no? Qué lindo que es el sonido de las flautas. Y es un salmo que escribió David. Seguramente David estaba pasando una situación muy dificultosa, muy difícil, muy límite, como muchas de nosotras podemos pasar en el transcurso de nuestras vidas, ¿no? En el transcurso de la vida cristiana, sabemos que no, desde que recibimos a Cristo, no es la vida color de rosa, no es que porque seamos sus hijas todo va a estar bien, porque Dios nos va a enseñar a través de las pruebas y de las dificultades. Pero en estos salmos, David deja en claro su deseo ferviente de orar y de que en esas dificultades pueda tener una buena comunión con Dios, una buena comunicación con Dios, ¿no? Es de gran ayuda en esas dificultades. Cuando uno está pasando momentos difíciles, hablar con Dios, orar, es gran ayuda. ¿Por qué? Porque trae paz a nuestro corazón, ¿no? Y en el versículo 1, vamos a leerlo, dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Entonces, acá el salmista la palabra considerar dice examinar con atención una cosa, ¿no? David le pedía a Dios que considere lo que él estaba pidiendo, lo que él decía, pero a su vez dice: considera mi gemir. Y la palabra gemir acá dice expresar una pena o dolor con algún sonido. Podría ser el llanto, ¿no? Pero no solamente un dolor solamente físico, sino más bien un dolor emocional, un dolor que viene del corazón, un dolor, una angustia, una tristeza, una desazón que muchas veces solemos pasar en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y esta palabra gemir también, como les decía, probablemente era expresarlo con llanto. David volcaba su corazón a través de las lágrimas también, y qué bueno que es hablar con Dios de esa manera, ¿no? Uno se desahoga, habla con Dios y sabemos que Dios está allí, atento a escucharnos. Y dice: considera mi gemir. Hay una canción de hace muchos años que comienza con estos 3 versículos, incluyen esa canción. Y la primera parte dice: escucha, oh Jehová, mi oración, considera mis pensamientos, decía la canción, ¿no? Y acá dice: considera mi gemir. Y cuando nosotros expresamos con dolor lo que nos está sucediendo, primeramente están nuestros pensamientos, los sentimos acá, pensamos, razonamos, seguramente una batería de pensamientos que necesitan ordenarse, ¿no? Y David les decía esto a Dios: que considere su gemir, que considere lo que él estaba meditando y pensando en su mente, ¿no? Y seguimos con el versículo 2, dice: está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. David, a pesar de esas circunstancias difíciles que estaba pasando, que seguramente este salmo probablemente cuando él huía y vivía escondido en las cuevas, en las montañas, porque Saúl quería matarlo y tuvo muchos enemigos, él en la mitad del versículo 2 dice: Rey mío y Dios mío. O sea que se dirige al Señor en una forma muy personal, ¿no? En una forma donde denota que está exaltando su poder, su soberanía,
que él es el rey de reyes. David era rey de Israel, tenía el poder económico, el poder político, también quizás tenía un ejército bajo su mando, el poder militar, pero él, rey mío y Dios mío, y consideraba que ese poder, esa autoridad había sido dada por Dios. Tal es así que Dios lo puso por rey sobre Israel, ¿no? Hay un versículo en Romanos 13 que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las que hay por Dios han sido establecidas, y no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿no? David tenía muy en claro eso, que Dios lo puso allí, pero a su vez Dios era su rey, era el soberano, era el majestuoso, reconoce la majestad del Señor, ¿no? Y también, como les decía anteriormente, de una forma muy personal. No era un rey o el rey, era su rey, era su Dios, rey mío y Dios mío. Y vamos a leer un versículo en Primera Crónicas 29, 11. Si quieren leer el contexto de este versículo es hermoso, dice, y acá es donde David exalta también el poder y la magnificencia de Dios. Dice, tuya es, Primera Crónicas 29, 11 sería el texto. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y el versículo 12 continúa, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos, ¿no? Así David reconoce acá también que su rey es Dios, pero a su vez también reconoce la soberanía de Dios en esa circunstancia difícil, que Dios está por encima de esa circunstancia que Él pueda estar pasando, ¿no? Y así es con nosotras también. Él es el que nos pone en determinados lugares, Él es el que nos da la autoridad o no para hacer lo que podemos hacer en su obra. La autoridad viene de parte de Dios, ¿no? El Señor Jesús enseñaba con autoridad. Y esa gracia que podemos tener en lo que hacemos para Dios viene de parte de Dios. Y David tenía ese considerar, ¿no? Y a su vez necesitaba depender de Dios en cada momento, en cada circunstancia, independientemente de las dificultades. Sería bueno que también tengamos esa dependencia en todo lo que hagamos, ¿no? Sea muy chiquito, muy grande, lo que podamos hacer en dependencia de Dios, en considerar, en orar, en buscar la dirección con oración, ¿no? La obra de Dios se hace inclinada, con nuestras rodillas apoyadas en el piso, inclinados y sumisos en su presencia, orando, ¿no? Y Dios, cuando nosotras, el pueblo, ora, la obra de Dios se hace sola, porque la obra es del Señor, ¿no? Y necesita que sus hijos, sus siervos, aquellos que tenemos la misión de llevar su palabra, dependamos de Él, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho, ¿no? Y David acá tenía un anhelo ferviente y deseoso de estar en la presencia del Señor, ¿no? Y exaltaba su persona como leímos anteriormente. Y en el versículo 3 continúa diciendo, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este es un versículo que siempre cuando recién recibimos a Cristo, cuando somos discipuladas, lo memorizamos y nos recuerda la importancia de la necesidad de meditar y de comenzar nuestro día a la mañana, ¿no? De presentarnos delante de ti. Había un paso de discipulado que era la hora silenciosa hace unos años, y uno de los versículos que tenía ese paso, que eran de palabra de vida, era este versículo, cuando decía que debemos darle a Dios el primer lugar en el tiempo también, ¿no? El mejor lugar, pero el primero. Seguramente a la tarde, ya a la noche, cuando estamos recansadas, no es el mejor tiempo, porque ya queremos dormir, queremos descansar, pero sí a la mañana. A la mañana, quizás, si el resto de nuestra familia se levanta, para darles un ejemplo, a las 7, bueno, nosotros a las 6 estamos con el Señor, ¿no? Temprano.
Da la idea de a la mañana con la primera luz del alma. Hay un versículo en Proverbio que no recuerdo la cita que dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, ¿no? Y qué bueno es que es comenzar el día. David dejaba en claro acá que a la mañana iba a presentarse delante de Dios para dejar ese día en las manos del Señor, para buscar su dirección, para buscar su dependencia. Y decía: me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué iba a esperar? Esperar que Dios actúe, esperar que Dios responda en esas dificultades, a ese clamor, a ese gemir, a esa tristeza seguramente que podía tener, a ese dolor, a esa angustia. Que Dios responda. Y Dios responde. No tengan duda, Dios responde. Solamente que a veces, cuando Dios responde, no lo vemos porque nuestra mente está tan centrada en lo que nosotros, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en lo que la solución que yo personalmente busque, que nos impide ver la respuesta de Dios, ¿no? Pero por eso David deja en claro acá la importancia de que en esas dificultades tener una buena comunicación con el Señor, orar, una buena comunión. Y dice, una buena comunicación con Dios es de gran ayuda. Es de gran ayuda en momentos de dificultades. Y dice, y esperaré que Dios me hable a través de su palabra, a través de lo que Él nos quiere mostrar en ese día. Meditar y esperar. Y esperaré también la respuesta de Dios a mis peticiones, a ese clamor, a ese gemir, a esas palabras que le expresé, que quizás no es ya, termino de orar y ya está la respuesta, porque Dios tiene un tiempo para enseñarnos, ¿no? Y el esperar nos ayuda a que podamos no desmayar, que podamos fortalecernos en Dios, que podamos buscar su dirección, que también podamos aprender y conocer más de Él, cómo Él actúa, qué es lo que quiere para nuestras vidas y ocuparnos en ser obedientes a su palabra, ¿no? Obedientes a permanecer, a buscar de su dirección y su luz. Luz es a mis pies tu palabra, dice, lumbrera a mi camino, ¿no? Esperamos que Dios nos ilumine, pero a veces no es que nos va a iluminar con una lamparita, va a venir una linterna o la luz del celular, ahora que estamos en la época de la tecnología, sino que a través de su palabra nos va a hablar, a través de su palabra nos va a guiar. Por eso es muy importante que el anhelo de nuestro corazón sea depender de Dios en momentos de dificultades, pero también buscar su dirección en su palabra, ¿no? Que podamos ser hijas de Dios, que podamos buscar de esa dependencia, ¿no? De parte de Dios a través de la oración y a través de la lectura de su palabra. Y acá 3 puntitos David resalta en estos 3 versículos. Primero, la majestad de Dios, ¿no? Cuando le dice, Rey mío y Dios mío, tú eres el Rey y eres mi Dios, eres quien me va a escuchar. Y tiene un anhelo ferviente de pasar tiempo a solas con Dios. La comunión con Dios no es grupal. La comunión con Dios no es lo que me comparte el hermano. Eso me puede edificar, me puede animar o no. Pero lo que David acá tenía un anhelo ferviente de pasar tiempo a solas, de tener esa comunión íntima con el Señor, ¿no? Y estaba determinado a tenerlos. Había determinado pasar un tiempo con Dios, porque dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. Estaba firmemente decidido a comenzar su día con Dios. Me voy a presentar delante de Dios. Y nosotros hablamos con Dios a través de la oración, como decía anteriormente, y Él nos habla a través de su palabra, ¿no? Me presentaré, hablaré, le consideraré, le mostraré mi situación. Si hay pecados para confesar, los confesaré, que seguramente algo tenemos todos los días, y esperaré que el Señor nos hable. Y eso nos ayuda a no desmayar, a seguir adelante, a fortalecernos en Él y a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por estos hermosos versículos del Salmo 5. Queremos dejar este día en tus manos para que tú lo bendigas y te pedimos por todas aquellas oyentes que todavía no conocen a Jesucristo como Salvador. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas, oyentes de esta página, nos veremos, si Dios lo permite, en el próximo encuentro. Chau, chau.